Empecemos. Bien, como aquí pueden ver, el enunciado me dice esto, ¿no? Determinar los parámetros de replanteo de la curva compuesta cada 30 metros, sabiendo que la tangente 1 sobre la tangente 2 será igual a ¿qué? A 2 tercios. Y aquí tenemos lo que es el gráfico, ¿no? Tenemos como datos las coordenadas del punto de inflexión 1, ¿no? Aquí dice P1 sub 1. Eso quiere decir que es el punto de inflexión 1. Y acá tenemos lo que es el PI2, que es el punto de inflexión 2. Y también nos dan las coordenadas. Tenemos un ángulo de deflexión 1, que es de 65 grados. Tenemos un ángulo de deflexión 2, que es de 70 grados. Y nos da la progresiva del principio de curva 1, que es 10 más 500. Y tenemos obviamente los dos centros, un centro 1 y un centro 2 distintos, ¿no? Lo cual esto nos puede indicar que acá es un radio 1 y acá es un radio 2, ¿no? Ok, entonces ya tenemos de inicio algunos datos, ¿no? Como pueden ser, que lo voy a ir anotando acá, siempre vamos a anotar los datos de partida que nos da el problema. Entonces, los datos que tenemos para la primera curva, aquí podemos colocar datos, primera curva aquí. Datos, primera curva. ¿Cuáles son los datos que tenemos para la primera curva? A ver, ¿qué me quiere dictar? Participen, participen. ¿Puedo dictarle yo, Auxi? Sí, sí, normal. La progresiva del PC del punto de curva 1 sería 10 más 500. Ya, El ángulo de deflexión sería 65 grados. ya. Y la cuerda unitaria para ambos creo que es 30 metros. Para ambos. Correcto. Para ambas curvas, como dice su compañero, la cuerda unitaria es de 30 metros, ¿no? Que esto para los que no estaban ayer, tal vez, les decía que la cuerda unitaria siempre va a ser de datos, siempre, siempre. Ahora, por así decirlo, por no sé, X motivos, la cuerda unitaria no les van a facilitar, entonces pueden asumir, se les dije, ¿no? Y la cuerda unitaria varía entre valores, ya sea, les dije que en líneas férreas, la cuerda unitaria suele ser 10 metros, en líneas férreas. Luego, digamos, en carreteras, lo usual suele ser, digamos, 20 metros, 25, 30 metros, digamos, ¿no? Entonces, si es que no les dan, ustedes se pueden adoptar, digamos. En sí, eso no afecta en nada, ¿no? El único que puede afectar, les decía ayer, es que mientras tu cuerda unitaria sea más chiquita, entonces como que tu curva va es más perfecta. Mientras que tu cuerda unitaria es más grande, entonces tus líneas de tu curva eh, tienden a ser una tendencia, digamos, ¿no? Porque ustedes saben que una circunferencia está compuesta de miles de líneas, ¿no? Miles de puntitos, lo cual asimila como si fuera una circunferencia, ¿no? Ok, entonces estos son los datos que tenemos para la primera curva. Luego podemos anotar también que son las coordenadas, digamos, ¿no? Coordenadas del punto de inflexión 1, que es norte de 2000 y el este de 2100. Ok, luego tenemos lo que son los datos para la segunda curva. ¿Quién me quiere dictar? Ya auxiliar le puedo dictar. Sí, sí, normal, Chapaco. El ángulo de flexión es de 70 grados. Ok, Mm, Después la cuerda unitaria igual sería de 30. Y en este caso no nos da, ¿no? Una progresiva. no, pero la vamos a poder calcular enseguida. Lo importante, Entonces sería, no, sí, no, eh, Chapaco. después sería el punto de inflexión 2. Las coordenadas del punto de inflexión 2. Ajá, eso que es en norte 2050 y en este 2260. Ok. Y bueno, prácticamente esos serían los únicos datos, ¿verdad?
Ok. ¿Qué les dije entonces ayer cuando hicimos dónde está este ejercicio? Que los datos iniciales que yo necesito para poder resolver cualquier tipo de curva es tener el ángulo de deflexión y obtener el radio, ¿no? Luego la curva unitaria ya la tenemos y las progresivas, ya sea del punto de inflexión o en este caso como nos dan del principio de curva uno también son útiles, ¿no? Entonces, estamos bien. Ángulo de flexión tenemos, sí, tenemos para mis dos curvas. Cuerdas unitarias también tenemos para las dos. Progresiva tenemos. Lo único que nos faltaría es el radio, ¿verdad? Entonces, para poder calcular lo que son mis demás valores, ya sea tangente externa, flecha, cuerda larga y demás datos, yo necesito de datos sí o sí el radio, ¿verdad? Porque entra casi a la mayoría de todas mis fórmulas. Así que tenemos que hallar primeramente lo que es el radio. Así que les consulto. ¿Cómo pueden hacer para obtener el radio acá? ¿Qué ideas se les vienen? Podemos calcular la distancia de los PI1 y P2 y eso es la suma de las tangentes. Ok, ya, ¿estás bien? Después, Después, la ecuación de T1 sobre T2 es 2/3. Con esas dos ecuaciones se calcula las tangentes. belleza. Exacto. Muy bien, su compañero se da cuenta al tiro. Como les dije, algún datito siempre nos van a dar de extra, digamos. O sea, si es que no nos dan directamente la tangente o directamente el radio, nos van a proporcionar otros datos para poder hallar estos, ¿verdad? Así ha sido el ejercicio de ayer, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos hecho el ejercicio de este? Acá no nos daban el ángulo de deflexión, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho para poder hallar el ángulo de deflexión? Pues nos daban coordenadas. Y si nos daban coordenadas, podíamos sacar lo que es el rumbo y luego sacar el azimut. De igual manera, vamos a hacer acá. Nos proporcionan lo que son dos coordenadas. Así que como dijo su compañero, ahora podemos calcular la distancia entre estos dos puntos, ¿verdad? Así que aquí va a ser igual la distancia, ¿cómo puedo calcular? La distancia horizontal del punto PI1 al PI2. ¿A qué sería igual? Creo que podríamos aplicar teorema de Pitágoras y despejar. Exacto, bueno, en el fondo es teorema de Pitágoras, ¿no? La fórmula. Sería la raíz cuadrada ¿de qué? De la diferencia de norte al cuadrado. De los delta norte al cuadrado más los delta este al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto puede ser 2050 menos 2000 al cuadrado más 2260 menos 2100 al cuadrado. ¡Sas! Y esto me va a dar una distancia. ¿Cuánto les da? 167,631 sería. Ok, listo. Entonces esta distancia aquí es igual, es desde acá hasta acá, ¿verdad? Toda esa distancia. Y nosotros sabemos que esta distancia de acá a acá vendría a ser lo que es la tangente 1, ¿no? Y la distancia de acá a acá, pues sería la tangente 2 de mi segunda curva, como dijo su compañero, ¿no? Entonces esto es igual a ¿qué? Al T1 más el T2. Pero además de eso tenemos otro dato que se nos brinda, ¿no? Que es esta relación de acá. Esto de acá, digamos, o sea, no es algo como una fórmula o algo, o una regla que se tiene que cumplir, digamos, ¿no? Que T1 sobre T2 es igual a 2 tercios, no, o sea, no es una regla, simplemente es una relación que nos pueden dar en el examen. Yo recuerdo igual incluso en un examen de auxiliatura, si no estoy mal, te decía que T1 es igual a 2 veces el T2, digamos. Entonces tú con esta relación tienes que despejar y ya puedes hallar.
Entonces, simplemente son relaciones que les pueden dar en el examen, digamos, ¿no? Ok. Entonces, de esta relación podemos despejar, ¿no? Me indica que T1 sobre T2 es igual a ¿qué? A 2 tercios. Y si despejamos el T1, porque estoy empezando por mi curva 1, va a ser igual a ¿qué? A 2 tercios de T2. Ahora esto tenemos un sistema de 2 por 2, digamos, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar esto en la fórmula de acá. Así que, ¿cómo hacemos? Lo voy a hacer así. Aquí me dice que T1 más T2 es igual a 167.631. Y T1 yo sé que es 2 tercios de T2. Entonces T1 es 2 tercios de T2 más T2. Y este es igual a ¿qué? A 167.631. Ok, entonces aquí ya tenemos del mismo miembro. Entonces me lo pueden sumar y ¿cuánto les da? 2 tercios más un entero. O directamente lo despejan. ¿Saben utilizar ustedes? T2, Ah, díganos, Chipoco. T2. T2 sale 100,579. ¿Cuánto? 100,579. Ah, ya, pues, tío. Ok. Listo. Entonces ya tenemos lo que es T2 y ahora podemos reemplazar para obtener T1, ¿no? Entonces, T1 era igual a ¿qué? A 2 tercios de T2. Entonces, esto es igual a ¿qué? A 2 tercios de T2. Y finalmente vamos a obtener que la tangente 1 es igual a ¿qué? ¿Cuánto les da? Sus 2 tercios, sáquenle. Sesenta y siete coma cero cincuenta y tres. Ok, listo. Entonces, como ustedes pueden ver, ya obtuvimos lo que es la tangente 1 y la tangente 2. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con los datos extras que nos proporcionan el problema, ¿no? Y además con esta relación que nos ha dado. Y listo. Entonces, si ya tenemos las tangentes, hemos llegado a ¿qué? ¿Se acuerdan? A lo mismo que ayer, cuando hicimos el primer ejercicio, que nos dotaban primeramente de datos de una tangente y su ángulo de flexión. Entonces hemos vuelto como este tipo de ejercicio, ¿no? Donde ¿qué hemos hecho? Pues como ya teníamos la tangente, entonces podíamos obtener lo que es el radio, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Ok. Entonces podemos colocar aquí cálculo de los elementos del curvo, primeramente cálculo de radio. Cálculo de radio. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Pues nos dirigimos al formulario y acá tenemos una relación, ¿verdad? Que me indica, ¿qué cosa? Que la tangente aquí está. Que tengo esa formulita, ¿verdad? Entonces yo de acá puedo despejar. Pero aquí yo puedo colocar cálculo de radio para la curva 1. Primero tengo que especificar eso. Para la curva 1. Entonces, despejo de acá. Si yo despejo, aquí va a ser igual. El radio 1 será igual a ¿qué? A la tangente 1 dividido entre la tangente del ángulo de deflexión 1 dividido entre 2.
La tangente 1 es 67.053. Y esto es igual a ¿qué? A la tangente del ángulo de deflexión 1, que me indica que es 65 grados, sobre 2. Por lo tanto, mi radio 1 será igual a ¿qué? ¿Cuánto les da? 105,252 auxiliar. Metros. Ok, entonces ya hemos calculado el radio 1 y ahora aquí podemos colocar cálculo de los elementos de la curva 1. Entonces, siguiendo el formulario que me indica que tenemos que calcular, sí me salió, la externa. Entonces, calculamos la externa, que me indica que esta es la fórmula y es igual a que, entonces aquí externa 1 lo pueden colocar. Va a ser igual a que al radio 1, que vale 105.252, multiplicado por 1 sobre el coseno del ángulo de deflexión 1, que es 65 grados, dividido entre 2 y todo esto menos 1. ¿Cuánto les da? 19,544. Positivo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la flecha. Entonces, aquí está. Siguiente punto, calcular la flecha. Y la flecha que va a ser igual. Entonces, la flecha 1, también la colocan, es igual a ¿qué? Al radio 1. Entonces, es 105.252 multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo de flexión dividido entre 2. ¿Y cuánto les da? 16.483. 16 punto. 483. Ok. Listo. Ahora calculemos el siguiente, que sería la no acuerdo. Si ustedes se dan cuenta, el único problema, digamos, en este ejercicio es al inicio, en cómo obtener los datos. Después, lo demás es sumamente mecánico, ¿no? Simplemente es reemplazar formulitis, formulitis y formulitis. Y nada más. Ok, entonces cuerda larga que es igual a 2 por el radio, que el radio 1 es 105.252, multiplicado por el seno de 65 entre 2. ¿Y eso cuánto les da? 113.104. Ok. Luego tenemos lo que es el grado de curvatura. Ahí está. El grado de curvatura es igual a ¿qué? A 2 veces por el seno a la menos 1 de la cuerda unitaria. ¿Que cuánto es la cuerda unitaria? 30 metros. Entonces, 30 metros dividido entre 2 por el radio 1, que es 105.252. ¿Cuánto les da eso? 16 grados, 23 minutos, 12.48 segundos. 16 grados, 23 minutos, 13 punto. 12.49 segundos. Perdón. 12.49 segundos. Correcto.
Vámonos al siguiente. Una vez hallado lo que es el grado de curvatura, luego hallamos la... Ay, caramba. La longitud de curva. Así que longitud de curva aquí va a ser igual a la cuerda unitaria, 30 metros, ángulo de flexión 1, 65 grados, dividido entre el grado de curvatura, que era 16 grados, 23 minutos, 12:49. ¿Cuánto les da? Oh, sí, influiría mucho si es que a veces nosotros nos equivocamos en el grado de curvatura. Yo saqué otro grado de curvatura, sí. Por Pues eso era mi pregunta. va a influir en aquí, en la longitud de curva, el valor. Y ustedes saben que la longitud de curva, pues es todo el seno, ¿eh? O sea, todo esto es. Y eso nos afectaría en hallar la progresiva del PT. ¿Porque cuánto le sale? En los Mm, segundos de mi varía, 13.12 segundos. Ah, en los segundos. Mm, Sí. bueno, en los segundos no hay mucho lío. Pensé que era en los grados. ¿Cuánto te sale a ti, Chupaco? ¿Cuánto has calculado? a mí me sale con 12,56 grados, 56 segundos. Ah, igual en los segundos. Bueno, es por tema de redondeo, entonces. Alguien de ustedes está tomando con todos los decimales. Alguno de ustedes está trabajando tal vez con 3 o con 4. Por eso es pues, error de redondeo. Pero en sí no hay mucho lío. 12:56, eso me sale a Oxy a mí también, dice. Ya, entonces trabajaremos con eso. A mí me sale 12:49 también, ¿no? 56 No es- son segundos, digamos, no afecta casi nada. O sea, si fuera en los minutos, ahí me puedo asustar, tal vez, digamos. En los grados, ya con total razón, mal, todo está mal. Pero si es en los segundos, error de redondeo. Deben estar en alguna partida. Porque, a ver, si lo metemos sobre la Prime, ¿con cuánto nos está? Dos por seno de 30 dividido entre 2 por... Ah, en el RAT está en este, pues. Algunos está trabajando con varios decimales y otros no. Aquí es el problema. A ver, Braulio, tu micrófono. Auxi, su micrófono está silenciado. Perdón, una tecla a tocar. Bueno, a ver, bien, bien. Lo que les decía, que es error de redondeo nomás. O sea, tendría que calcular desde la tangente y tendría que trabajar en sí con todos los decimales. Seguir trabajando con todos los decimales para hallar el radio. Y ese radio también repercute acá, pues. Y tendría que trabajar igual con todos los decimales. Son problemas de redondeo, muchachos. No se asusten. No hay mucha variación. Ya, dígame cuánto le sale la longitud de curva. 2:56, vamos a poner acá.